punto número 7. El estudio sincrónico tiene prioridad sobre el estudio diacrónico de una palabra. Ok, estoy seguro que esto es nuevo para la mayoría, entonces vamos a explicar. El estudio sincrónico tiene prioridad sobre el estudio diacrónico de una palabra. ¿Qué significa? Bueno, diacrónico quiere decir un estudio de la historia de una palabra. Es decir, si vamos a hacer un estudio diacrónico, vamos a empezar con el uso, digamos, más antiguo de una palabra y vamos a estudiar desde ese momento hasta el presente. ¿Cómo es que este significado ha ido cambiando a lo largo de la historia? Todo el transcurso. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando la palabra gracia, vamos a ir hasta Moisés y su manera de usar gracia. Después vamos a los salmos, digamos, y después vamos a los profetas, y después el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a estudiar todo el recorrido de la palabra gracia. Eso se llama un estudio diacrónico. Es un estudio de la historia de una palabra. Por otro lado, el uso sincrónico es un estudio del significado de una palabra en un punto de tiempo. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, el Nuevo Testamento usa la palabra gracia? ¿O cómo es que Pablo usa la palabra gracia? Entonces, lo que estoy diciendo es que la prioridad tiene que ser el uso sincrónico. Es decir, queremos saber, si estamos estudiando 1 de Corintios, en ese tiempo, ¿cómo es que se usaba la palabra gracia? Cuando yo uso una palabra, yo no pienso en toda su historia. ¿No es cierto? Yo pienso solamente en cómo yo uso la palabra. En inglés hay una palabra que es la palabra nice. N-I-C-E. Nice significa amable, ¿no? Si una persona es nice, es buena gente. Pero en su origen viene de la palabra necio. Mira cómo ha cambiado. Necio a amable. La palabra gay. En inglés, gay significaba feliz. Pero ahora significa homosexual. Mire el cambio. Ahora, cuando yo estoy hablando con ustedes y yo uso la palabra nice, yo no tengo en mente toda su historia cuando yo uso la palabra. Yo tengo en mente solamente el uso hoy. Es igual en el estudio de las palabras de la Biblia. Si estoy estudiando 1 de Corintios, no me importa toda la historia de la palabra. Lo que me importa es cómo es que Pablo está usando la palabra aquí. Entonces, el estudio sincrónico siempre tiene que tener prioridad sobre el estudio diacrónico, o sea, toda la historia de la palabra. ¿Por qué enfatizo eso? Porque he escuchado un montón de prédicas donde el predicador trae toda la historia de la palabra a la luz, porque suena muy interesante, ¿no? Pero eso no tiene sentido. Entonces, una cosa que se usa mucho es la etimología. ¿Saben lo que es la etimología?
Básicamente, etimología es el estudio del origen de las palabras. ¿De dónde vino una palabra? En la etimología hay dos ramas, básicamente. Una rama es el estudio supuestamente del significado, lo que ellos dirían es real de una palabra, a través de la forma, la estructura o los componentes de la palabra. Entonces, la gente de esta rama de etimología diría, si quieres entender lo que una palabra realmente significa, tienes que entender las partes que componen la palabra en su totalidad. Entonces, van a escuchar que hupomeno es una palabra en griego. La preposición hupo significa bajo y meno o menein, el infinitivo, significa mantenerse. Entonces, he escuchado, que hupomeno, por ejemplo, significa, las imágenes de Atlas, ¿no? Esa figura de la mitología griega, ahí está, con todo el mundo así, y eso es lo que hupomeno significa, ¿no? Pero en verdad, simplemente significa paciencia o perseverancia, la palabra. Pero si yo traigo todo, ¿no? Su historia, si yo digo, significa esto porque tiene dos partes, y la primera parte significa esto, la segunda parte esto, entonces en la combinación significa tal cosa. En inglés, ¿saben lo que es la palabra mariposa? Butterfly. Butter, mantequilla. Fly, mosca. Entonces, si yo sigo esta forma, yo tengo que decir que una mariposa es una mosca hecha de mantequilla. Porque la palabra está compuesta de esas dos partes. No funciona de esa forma. El idioma no funciona de esa forma. No encuentras el significado de una palabra entendiendo la estructura de la palabra. A veces funciona, pero generalmente no. Entonces, la segunda rama, vamos a ver algunos ejemplos. Es un estudio de la atestación más antigua, asumiendo que esta es el significado real. Entonces se dice, bueno, la palabra gracia realmente significa tal cosa, porque en Aristóteles encontramos el primer uso, es una mentira, pero para ilustrar, ¿no? El primer uso y significaba en ese entonces tal cosa. Entonces ese es el significado real. Pero no es así tampoco. ¿Por qué? No me importa cómo significaba. Me importa cómo se usa la palabra en el texto que estoy estudiando. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esa segunda rama? ¿Qué es lo que hemos aprendido para mostrar que la segunda rama está equivocada? ¿Cuál es una característica del idioma que demuestra que esa segunda rama está equivocada? ¿Qué dijimos? Que el idioma vive y cambia. Entonces, lo que significaba no necesariamente significa que significa hoy en día. Entonces, pero cuántas prédicas he escuchado donde la persona me da todo un rollo sobre el significado real de la palabra, porque en los escritos griegos seculares significaba tal cosa. No, interesante, pero no entra al caso. ¿Cómo es que Pablo está usando la palabra? Eso es lo que significa. Ya, su uso más antiguo, básicamente es. Ok,
Entonces, ¿cuál es el problema con la etimología? Puesto que el significado de palabras cambia, el uso más antiguo no necesariamente es el significado años después. Perdóname por usar el griego, pero es que es el idioma del Nuevo Testamento y es eso que se abusa. Generalmente no se abusa el español, o sea, no es el punto en una prédica que van a traer a la luz una palabra en español y basar toda su prédica sobre una palabra en español, sino una persona que realmente no sabe el griego va a traer a la luz el griego y va a decir algo que no entiende en cuanto al griego. Para el día de la resurrección estuve de viaje y fui a una iglesia en mi país y el pastor habló de la fe. Y él mencionó lo que la fe, la palabra para fe y para creer en griego. Y hizo todo un rollo sobre qué quiere decir fe por la palabra en griego y todo esto. Y estaba totalmente equivocado. No sabía lo que hablaba. O sea, no entendía. Obviamente no sabe griego. Si ustedes son pastores, líderes, no usen el griego en sus prédicas, enseñanzas, a menos que tú domines el griego. Yo no domino el griego, yo leo, yo entiendo, pero rara vez voy a basar mi punto en el griego. No lo hagan. Van a hacer el ridículo si no entienden. De verdad, estoy siendo totalmente serio. ¿Por qué? Porque si no entienden el griego y usan, o sea, porque leíste en algún libro, no sabes si es verdad o no. Y la gente va a creer, oye, mi pastor es un erudito porque sabe el griego y dice tal cosa y todo bonito, pero no sabes si es verdad o no lo que estás diciendo. Ese pastor realmente hizo el ridículo frente a todo el mundo porque él pensaba que estaba diciendo la verdad, pero estaba en las nubes. No hagan eso. Ok, por ejemplo, aquí hay una palabra en griego, splaxnizomai. Splaxnizomai es una palabra que se usaba antiguamente para referirse a las entrañas. ¿No? O sea, significa las entrañas. Entonces, cuando aparece en el Nuevo Testamento, yo he escuchado predicadores dicen, la palabra significa compasión. Pero antiguamente se refería a las entrañas. Entonces, ¿qué hace la persona? Splaxnizomai, en su uso real y antiguo, significaba las entrañas. Entonces, lo que el autor está diciendo acá es que debemos sentir desde muy profundamente en nuestro ser, desde nuestras entrañas, ¿no? Suena muy bonito, excelente, pero no es verdad. Simplemente la palabra significa compasión. No toda su historia entra al caso. Suena bonito, la gente va a decir, qué bacán, qué chiva. ¿Cómo es? Chévere, ya, decimos en Perú chévere también. ¿De verdad? Eso no voy a decir. Ok, entonces, otra vez, la historia de la palabra no es el asunto, es cómo se usa la palabra hoy. Ups, ¿qué he hecho? Estoy yendo en la dirección opuesta. Ok, la forma de una palabra no necesariamente nos lleva al significado de la palabra. La forma no necesariamente nos lleva al significado de la palabra. 3 ejemplos. Primer ejemplo es una palabra, huperetes. Hupo, otra vez, mencioné en el otro caso, significa bajo. La última parte de retes es parte de una palabra que significa, en su uso original, alguien que, ¿cómo se llama? Uy, remero.
Que rema. ¿Cómo se llama la persona que hace eso? Remador, ok. Entonces, yo leí en un comentario de una persona, no voy a mencionar su nombre, un libro que decía que esa palabra significa la persona que rema en digamos el compartimento más bajo de un barco. Entonces, la idea, ¿no?, era que por ejemplo, los barcos antiguos tenían 3 niveles. Y los en el nivel más bajo tenían que remar y eran esclavos. No sé si han escuchado eso. No es verdad. No es verdad. ¿Ok? La palabra no significa eso. En su origen posiblemente. Pero ahora, en el uso del Nuevo Testamento, solamente significa un siervo. Nada más, un siervo. Toda la historia de su palabra no entra al caso, porque llegando al tiempo del Nuevo Testamento, su uso era sencillo, un siervo. La palabra iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es una preposición que significa fuera de. Iglesia es kaleo, llamar. Entonces la iglesia es el pueblo llamado afuera. No es lo que eclesia significa. Su uso en el Nuevo Testamento es asamblea. Es decir, mejor dicho, en vez de el pueblo llamado afuera, sería el pueblo llamado a juntarse. El pueblo llamado a congregarse. Es lo que significa eclesia. Pero no sé cuántas veces he escuchado y leído, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que la estructura de la palabra significa, o sea, juntando, entendiendo las dos partes, significa el significado total de la palabra, que no es así. Exactamente, es excelente aclaración, José. O sea, por eso digo, la prioridad tiene que ser un estudio sincrónico y no diacrónico. Porque si yo doy prioridad a un estudio diacrónico, esas cosas yo voy a siempre decir. Pero otra vez, yo digo, hermano, me parece que tú eres una persona muy gay. ¿No? Si yo estoy hablando de la historia de la palabra, significa que es un hombre feliz. Pero si estoy hablando de como el uso hoy en día, es otra cosa. Lo que importa, cuando estamos conversando, lo que importa no es la historia de la palabra. Él no va a decir, oye, qué bonita, gracias por eso. No va a decir eso. Él va a decir, oye, vamos a salir y a conversar, ¿no? Por eso, la prioridad en los estudios tiene que ser el uso sincrónico. ¿Cómo es que el autor usa la palabra en ese momento de la historia? No toda la historia. Van a ganar fans. ¿Se dice fans? Van a ganar seguidores, admiradores, cuando tú das toda una historia linda de la historia. La gente va a decir, qué bacán, qué excelente, qué bonito. Pero no es verdad. Si quieres ser fiel, el enfoque tiene que ser el uso que el autor en ese momento da a la palabra. ¿Ok? ¿Entienden mi punto? Ok. El otro es el Parakletos, que se refiere al Espíritu Santo. Es una combinación de dos palabras, otra vez kaleo, que significa llamar, y para, que es una preposición que al lado de. Entonces se dice que la palabra significa llamar al lado de. Bueno, podría ser, pero su uso más común en el Nuevo Testamento es un ayudador. Es la idea.
Cuando llama el Espíritu Santo Paracletos, está diciendo que Él es nuestra ayuda. Es la idea principal. Ok. No digo que la etimología no tiene propósito. ¿Saben cuándo es muy útil? Cuando una palabra solamente aparece 1, 2, 3 veces en la Biblia y no tenemos suficiente evidencia para saber su significado. En ese caso, la etimología nos ayuda porque no tenemos otros recursos. Por eso, la palabra inspiración, theopneustos, en 1 de Timoteo, solamente aparece una vez. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué significa? La única manera es a través de la etimología. Entonces, la palabra Dios y la palabra exhalar, ¿no? Son las dos partes de la palabra y creemos que es lo que significa porque es la única vez que aparece en la literatura. No tenemos otra. Hay palabras en el Antiguo Testamento que son tan antiguas y no aparecen en otros lugares, no tenemos manera de saber su significado a menos que usemos la etimología. Entonces tiene su uso, pero hay que tener mucho cuidado con el uso. ¿Alguna pregunta o preocupación en cuanto a eso? Mi punto no es salud, hermana, salud. Mi punto no es criticar, mi punto no es insultar, mi punto es simplemente decir que es importante que tengamos cuidado porque el deseo es ser fiel en la interpretación y estudio de la palabra y eso significa usar los métodos más adecuados. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo sé que todos han hecho este error, yo también lo he hecho. Hay comentaristas que son muy populares, que caen en este error comúnmente. Y hay que tener cuidado cuando usan comentarios, cuando usan recursos, que sean fieles, ¿no? Hay mucha basura en el internet, por ejemplo, mucha basura que no es confiable y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Ok, número 8. Número 8. Con esto terminamos esta parte y después vamos a practicar. El contexto de una palabra es más determinante con respecto a su significado que la forma gramatical de la palabra. El contexto es más determinante que la forma gramatical de una palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Un autor dice, el significado de las palabras depende de su contexto o situación no lingüística, aún más que la forma gramatical. Su contexto y su contexto no lingüística, o sea, no pensando en palabras, sino en tono, en intención. Ese contexto vale más que la forma gramatical. Por ejemplo, vamos a suponer, yo sé que eso es algo milagroso que voy a compartir, pero vamos a suponer que yo llego aquí temprano y yo tengo mi taza de café. Es la cosa milagrosa, porque nunca en mi vida voy a tomar taza de café. ¿Ok? Entonces yo estoy aquí tomando café y en eso ustedes entran. Y entran para escucharme decir, gritando, ¡es veneno! Ahora, es veneno. ¿Qué forma gramatical es mi oración? Es veneno. ¿Qué forma gramatical? ¿Cómo? Ok, muy bien. No sé qué quiere decir, pero me parece que sí. Ok, una afirmación. Sí, es una afirmación.
¿Es un mandato? No. Pero ¿qué significa cuando yo digo, es veneno? Y ustedes entran, escuchan, y yo digo, es veneno. Pues, ¿qué puede significar mi oración es veneno? ¿Cuáles son las posibilidades de significado? Advertencia, ok. Estoy diciendo a los demás que no tomen este café. Pero eso suena como un mandato, ¿no? Sí, es como una advertencia, un mandato. Yo digo, no tomen café, nadie. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras alternativas? Ok, puede ser. Sería otra advertencia. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad? Es veneno. ¿Cómo? Ok, hay un peligro. Ok, ¿qué más? Ok, puede ser una exageración. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? No me gusta, es malo, sí. Es simplemente una descripción, no me gusta este café. Yo digo, es veneno, ¿no? Oye, ¿quién hizo ese café? ¡Qué tonto!, ¿no? No es una advertencia, sino es simplemente, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Yo puedo estar diciendo, llama a una ambulancia porque he tomado este veneno, ¿no? En esa forma es un llamado de auxilio, ¿no? O sea, mi punto es esto. Yo dije algo que gramaticalmente era simplemente una afirmación, es veneno. Pero ese, depende del contexto, podría ser una advertencia, puede ser una burla, puede ser un llamado de auxilio, puede ser un montón de cosas. Punto es que la forma gramatical en sí no necesariamente nos indica qué significa la oración o el asunto, el tema. Por ejemplo, ¿cuántas veces Pablo usa preguntas para llamar la atención? Ayer vimos un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Pablo no está haciendo, la forma es una pregunta, pero él no está haciendo una pregunta. Él está llamando la atención a la gente. Entonces, cuando tú lees, no debes simplemente decir, la forma gramatical es tal, entonces es un mandato. Tienes que tener sabiduría en leer para ver si en el contexto, en todo el tono, es realmente un mandato, si es una afirmación de verdad, cuál es el punto de Pablo. Pablo a veces usa sarcasmo, ¿no? En Gálatas, ¿no? Él dice, básicamente, ojalá que se cortan todo. Está hablando de la circuncisión y dice, ya no voy a entrar más. O sea, mi punto es solamente que no debemos decir que por el hecho de que es una forma gramatical, que necesariamente esa es la cosa más importante. Puede ser que esa forma gramatical no significa exactamente esa forma gramatical. El contexto y las señales no lingüísticas, los gestos. Yo puedo decir, hermanos, ¿cómo puedo? Ya. Hermanos, les amo. Mis palabras dicen una cosa, pero mis gestos otra cosa, ¿no? Entonces, en la Biblia no hay gestos físicos, pero hay gestos verbales. Y uno tiene que estar al tanto de cuál es el tono del autor cuando está escribiendo. En Gálatas, por ejemplo, Pablo no usa
una acción de gracias. En todas sus cartas, él siempre tiene una acción de gracias, pero en Gálatas no, porque está molesto. Está molesto. Entonces son pistas del tono de la carta. Entonces uno tiene que estar al tanto también de eso en el estudio del idioma. Ok, vamos terminando. Quiero compartir 3 falacias comunes primero. O sea, 3 errores, 3 creencias que no son adecuadas, comunes que encontramos. Y perdóname porque sé que voy a pisotear algunas convicciones, algunas ideas, algunos hábitos, yo sé. Pero pasado mañana me voy y... No, no. Pero es importante no corregir las cosas que tenemos que mejorar. Primero, la falacia de las palabras especiales. De las palabras especiales. A veces creemos que hay ciertas palabras que son palabras muy técnicas, muy especiales, muy divinas, ¿no? Que son más especiales que otras palabras. Por ejemplo, el amor ágape versus el amor fileo. Todos hemos escuchado que hay 4 palabras para el amor: ágape, fileo, eros y storgeo. Porque hay un libro muy famoso que dice eso. La cosa es que la evidencia no apoya esa idea. De hecho, la palabra agapao o ágape, amor, no representa un amor divino, representa amor. Y fileo también representa amor. La evidencia es muy clara que son sinónimos. Ahora, es importante entender que un sinónimo no significa que son intercambiables en cada contexto. Un sinónimo significa que en varios contextos son intercambiables. ¿Ok? Entonces, pero lo que se ve es que la palabra ágape y la palabra fileo en muchos contextos son sinónimos. Simplemente significa amor. Por ejemplo, miren esto. En 2 de Samuel 13:15, en la Septuaginta, ¿saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en griego. Era la Biblia de los apóstoles. Muchas veces ellos citan no el hebreo, sino la Septuaginta, porque el idioma de la calle era el griego. Entonces, en 2 Samuel 13:15 dice, después Amnón, ¿se acuerdan de Amnón y su hermana Tamar? ¿Qué hizo Amnón? Violó a su hermana, ¿no? Dice, después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor, ágape, con que la había amado, ágape. Entonces, ahí dice que su amor, ¿qué clase de amor era? O sea, era un amor para violarla. Y ese amor usa ágape. Eso no me parece un amor divino, por si acaso. No me parece un amor muy sano, pero usa ágape. 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando ágape este mundo y se ha ido a Tesalónica. No es un amor divino, es un amor muy mundial, muy carnal, el amor de Demas, pero usa ágape. ¿Por qué? Ágape simplemente significa amor. No es una palabra divina, especial, que cayó del cielo para referirse a una clase de amor muy especial. No es. La evidencia no apoya esta idea. Juan 3:35. El Padre ama ágape al Hijo
y ha entregado todas las cosas en su mano. Tú dices, ajá, ahí está. Ahí es el amor divino. El problema es que cuando vemos Juan 5:20, porque el Padre ama Fileo al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces son sinónimos. Es obvio acá que son sinónimos. El amor que el Padre tiene para su Hijo se puede describir con ágape o con fileo. ¿Por qué? Son sinónimos, significan amor, nada más. Ok, entonces, este ejemplo es el ejemplo más común, porque todos creen que ágape es un amor especial, y la evidencia no apoya la idea. Oh, perdón, micro. Creo que está. No, no está. Ahí está. Ok. Bueno, cuando yo, hace mucho tiempo atrás, que recibí a Cristo y demás, y empecé a escuchar las predicaciones, porque uno empieza a crecer con lo que le enseñan a uno. Me habían enseñado el tipo de amor así, o sea, y siempre decían el amor fileo, no sé qué. Bueno, después yo estudiando, o sea, a mí me causó una confusión muy grande, porque cuando estudiando vi eso que usted está diciendo, y yo lo había escuchado de personas que se supone que son muy estudiosas. Entonces eso me causó a mí una confusión, o sea, bien grande. Pero justamente eso de que el amor del padre hacia el hijo, en algunas ocasiones utilizaba fileo, pero siempre o casi siempre te enseñan que fileo no, que es un amor así o que son totalmente diferentes el uno del otro. Sí, y es muy común hasta entre comentaristas. Miren, todos nosotros hacemos errores. Yo me incluyo, yo hago un montón de errores cuando yo veo a veces lo que he dicho, he escrito, yo digo, oye, qué error, ¿no? Entonces, nosotros leemos libros de gente que son eruditos, ¿no? Pero ellos también son falibles y hacen errores. Por eso tenemos que comparar con varias fuentes cuando estudiamos algo. Yo simplemente estoy tratando de mostrar la evidencia. No es porque yo lo digo, es porque la evidencia demuestra que no es así. Entonces, si no están de acuerdo conmigo, no hay problema. Pero busquen la evidencia. Hagan un estudio de todas las veces que aparece ágape y todas las veces que aparece fileo, y van a ver que las dos palabras significan amor. ¿Por qué entonces dicen que ágape significa un amor divino y especial? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque están confundiendo el significado de una palabra con la contribución del contexto. El contexto es lo que nos hace ver que la palabra o la frase está hablando de un amor especial, un amor de Dios. No es la palabra, es el contexto. Es porque el autor quiere decir que el amor de Dios es un amor sacrificial, un amor, etcétera, etcétera. Pero no es la palabra. La palabra simplemente significa amor. Pero lo pone en un contexto donde todo lo que está alrededor contribuye al significado de la oración para que lleguemos a la conclusión de que es un amor divino y especial. ¿Ok? ¿Entienden lo que acabo de decir? La confusión es entre qué significa la palabra y qué es lo que contribuye el contexto al significado de la palabra. Son dos cosas diferentes. La palabra ágape, fileo, significa amor. Nada más. Pero si yo pongo
fileo o ágape en un contexto donde estoy hablando del sacrificio de Cristo, obviamente el amor que tengo en mente es un amor divino, sacrificial y todas esas cosas. Pero eso no cargamos a la palabra, sino cargamos al contexto. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia? Cuando tú estudias una palabra, y vamos a hacer una práctica, muy importante que tú haces una distinción entre qué quiere decir la palabra y qué es lo que contribuye el contexto. Y no debemos confundir las dos cosas. ¿Ok? Eso vamos a ver en la práctica. José. ¿De qué? No estoy seguro. Tendría que, o sea, no tengo la lista en mi mente. Tendría que ver. Porque quizás ahí es donde siempre pienso, y estoy diciendo, no una cosa, sino el hecho de que siempre haga en el contexto de la vida, de un amor especial, del aspecto salvífico, del concepto teológico. Entonces, por eso me daba la definición. Es nuevo para mí, ¿no? Pero, Puede ser. Sería un estudio interesante ver si en los contextos de salvación si aparece solamente uno o las dos palabras. No estoy seguro. Otro ejemplo de esto. He escuchado de nuestros hermanos carismáticos pentecostales que la palabra rema y la palabra logos tienen significados diferentes, ¿no? Y uno es una palabra personal y la otra es una palabra más general, pero tampoco la evidencia apoya esa idea. Hay muchos contextos donde son sinónimos, ¿no? Entonces, y muchos contextos donde logos parece más personal y rema parece menos personal, no sé cómo decirlo. Entonces no hay evidencia para apoyar esa idea. Entonces hay que tener cuidado cuando la gente hace afirmaciones tan tajantes de cosas así, porque la evidencia tiene que apoyar esa idea. Si no apoya, y la única manera de saber es ver todos los usos de la palabra. Y es un trabajo, ¿no? Cuando yo hago mis estudios de palabras, literalmente yo tengo que ver cada vez que esa palabra aparece en la Biblia y comparar, ¿no?, cómo se usa. Vamos a hacer una práctica de esto muy pronto. Ok, número 2, segunda falacia, la falacia del anacronismo semántico. Uy, qué bonita la frase. ¿Qué quiere decir? Anacronismo es cuando atribuimos a una palabra del Nuevo Testamento un significado que surgió después. Entonces tenemos una palabra en el Nuevo Testamento y atribuimos significados que surgieron años después. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero dunamis, la segunda palabra. Dunamis es la palabra poder, ¿no? Pero suena como una palabra dunamis, poder. ¿Qué palabra viene de esa palabra? No, evangelio, otra palabra.
Dinamita, exactamente. La palabra dinamita viene de esta palabra. Entonces la gente dice, dunamis, la dinamita de Dios. El problema es que no había dinamita en el primer siglo. Entonces, el autor simplemente no sabía nada de dinamita. ¿Y qué hace la dinamita? Explota, destruye. El poder de Dios no. Entonces, es traer al Nuevo Testamento un significado que no se conocía en ese entonces. Marturion. Marturion suena como ¿qué? Mártir. Ajá. La palabra significa testimonio. Testimonio. Entonces decimos, ¿no? Es como ser un mártir, o sea, hablar de una persona que ha dado su vida. Pero no, significa testificar o un testimonio en el sustantivo. Un testimonio. No tiene en mente la muerte, no el sacrificio. Simplemente significa testimonio. Mártir era una palabra que apareció después, ¿no? Entonces estamos imponiendo al Nuevo Testamento un significado que surgió años después. No es la idea. La idea es de un testimonio. O alguien que da testimonio. Es la idea. Oh, me encanta esto. Gymnazo. Gymnazo suena como, tenemos una palabra, gimnasio. Gymnazo es la palabra que Pablo usa en Timoteo para decir ejercitarte para la piedad, ¿no? Entonces la gente está diciendo que tenemos que entrar en el gimnasio, ¿no? Espiritual. Bueno, como ilustración tiene sentido, pero gymnazo significaba, o sea, no significaba, los gimnasios en ese entonces, uno entraba desnudo, no es igual, ¿no? Perdón. La idea es de esforzarse, ¿no? Entonces tiene algo de sentido, pero decir que gymnazo es gimnasio es traer algo después al contexto del Nuevo Testamento. Entonces, eso se llama un anacronismo. Último, y esto termino con toda la tortura. La falacia de no distinguir entre las peculiaridades de los diferentes autores bíblicos. No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero hay que tener cuidado cuando tú dices, por ejemplo, alguien dice, ¿qué significa justificar? Y tú dices, justificar significa, y tú das una explicación de lo que Pablo dice de justificar. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, es que Mateo tiene otra idea de justificar y Santiago otra idea. Justificación en Mateo es una vida justa, una justificación es una vida consecuente con la ley de Dios. Pablo para nada tiene ese significado en mente. Para Pablo, justificación es un regalo de Dios, es un estatus que Dios concede a una persona gratuitamente, ¿no? Estuve en una iglesia cuando la iglesia estaba predicando el Sermón del Monte y usa Jesús justicia, justificación varias veces en el Sermón del Monte, y ese pastor siempre traía al caso la idea de Pablo sobre el texto, como si fueran iguales. Pero Pablo, su idea es totalmente diferente de la idea de Jesús en el Sermón del Monte. No se contradice, pero son ángulos diferentes. Santiago tiene una idea diferente que Pablo.
Santiago enfoca la justificación futura. Pablo, por lo general, el estado que recibimos, el regalo que recibimos en el momento de recibir a Cristo. Y Jesús más la conducta justa. Son tres enfoques diferentes. ¿Cuál es mi punto? Tienes que tener cuidado cuando estás estudiando una palabra, que no olvides de que cada autor puede tener una óptica diferente de esa palabra. ¿Ok? Entonces no debes decir, justicia significa. Mejor es decir, o en este texto significa, o en Pablo significa, o en Santiago significa, porque hay diferencias. ¿Ok? ¿Cuántos están totalmente deprimidos? Por eso debemos practicar. Ok, una práctica. ¿Cómo hacemos un estudio de palabras? Ya que hemos visto 8 principios para guiarnos, ¿cómo puedo yo hacer un estudio de una palabra? Voy a compartir un proceso muy sencillo que puede ayudarnos. ¿Ok? Primero, tienes que buscar en una concordancia todas las veces que la palabra aparece en la Biblia. ¿Ok? Porque si quieres entender lo que una palabra significa, tienes que ver todos los usos de la palabra. ¿No? O no vas a poder saber qué significa la palabra. Una concordancia es un libro que tiene una lista de todas las palabras que aparecen en la Biblia en español. Entonces, tú abres una concordancia y te va a decir, va a tener una lista de todas las palabras que aparecen en español. ¿Ya? Y después te va a dar una lista de todas las veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. También la concordancia nos dice cuál es la palabra en griego o hebreo que se ha traducido con la palabra en español. ¿Por qué esta segunda cosa es importante? El segundo punto es importante. ¿Por qué es importante saber la palabra en griego o hebreo detrás de la palabra en español? ¿Por qué es importante saber esa palabra? Porque no siempre la palabra traducida en español es necesariamente la misma palabra. Ok. Y lo que nos importa no es la palabra en español, porque ustedes no van a creerlo, pero Pablo no hablaba español. Entonces, sorpresa para todos. Lo que queremos es entender cuál fue la palabra en griego que el autor usó o cuál era la palabra en hebreo que el autor utilizó. Pero puesto que no hablamos o muchos no leen griego o hebreo, necesitamos una ayuda y la concordancia nos va a ayudar. Vamos a buscar la palabra en español que encontramos en el texto y esa concordancia nos va a llevar a la palabra en griego y nos va a decir cuántas veces aparece y dónde aparece esa palabra en la Biblia. Ok. Número 2. Ok. En esta primera pauta, la idea es encontrar en la concordancia la palabra en español que queremos estudiar. No obstante, la idea no es buscar un estudio de esa palabra en español, sino de la palabra en griego o hebreo detrás. Por lo tanto, tienes que descubrir cuál es la palabra original. ¿Ok? ¿Estamos en la misma página? ¿Todos están entendiendo? Quiero saber qué significa tal palabra en tal texto. ¿Cómo lo hago? Busco una concordancia, veo en la concordancia la palabra que estoy buscando y esa palabra que encuentro, la concordancia me va a decir cuál es la palabra en griego o hebreo detrás. ¿Ok? Seguimos. Número 2. Examinar
todos los pasajes donde la palabra original aparece y escribir un breve resumen de su significado en cada pasaje. Entonces, vamos a decir que encontramos una palabra en español, doctrina. Y yo quiero saber, ¿cuál es la palabra en griego detrás? Encuentro la palabra detrás, paradosis. Y encuentro que paradosis aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y la concordancia me muestra los 12 pasajes donde aparece. Yo tengo que estudiar cada texto y escribir un resumen de qué significa la palabra en cada texto. Seguimos. Es importante tratar de enfocarse en lo que la palabra significa en su contexto. No lo que el contexto agrega, sino qué quiere decir la palabra en sí, en el contexto. Es importante notar la influencia de las palabras vecinas, las palabras alrededor de la palabra que estamos estudiando, cómo es que esas palabras influencian la palabra siendo estudiado. Cuando hagamos el estudio que vamos a hacer ahora, este punto es muy importante, porque si ustedes observen bien, van a notar que hay ciertas palabras que afectan el significado de la palabra que vamos a estudiar, ¿ok? Por ejemplo, ya mostré, ¿no?, una sola carne o carne y sangre, como es, esas palabras afectan la palabra carne, ¿no? Influencian su significado mucho. Número 3, estudiar el pasaje escogido e intentar decidir cuál de todos los significados de la palabra cabe mejor en el contexto del pasaje. En paso 2, vamos a estudiar todas las veces que la palabra aparece. ¿Ok? Y a través de ese estudio vamos a ver un rango de significados. Mira, acá significa A, aquí significa B, aquí significa C. Y cuando lleguemos al texto que estamos estudiando, tenemos que decir, ok, ¿cuáles de estos significados cabe mejor en este texto? ¿Ok? La idea no es escoger la alternativa que más me gusta o más me interesa o que va de acuerdo con mi creencia. Más bien la pregunta es cuál es la acepción o el uso que mejor cabe en el flujo de pensamiento del autor en ese contexto en particular. Estoy viendo el humo. Número 4. Comparar las conclusiones con los expertos. Habiendo terminado este proceso, puedes acudir a un comentario, por ejemplo, y decir, ¿el comentario está de acuerdo conmigo? O quizás yo haya hecho un error, ¿no? Entonces, la idea es hacer tu propio trabajo y después buscar ayuda de otras fuentes. Pero siempre es importante comparar lo que hemos encontrado nosotros con lo que otros han dicho. Porque si tú encuentras algo totalmente novedoso, probablemente te has equivocado, ¿no? Ok. Intenta hacer tu propia investigación primero antes de acudirte a las fuentes. Después de haber revisado todos los textos, puedes comparar tus hallazgos con los de los comentaristas. Ok, vamos a hacer una práctica juntos y después, si hay tiempo, vamos a hacer una práctica aparte. Si no, mañana vamos a empezar con una práctica, porque esto es importante, requiere práctica. Ok, vamos a hacer un estudio de la palabra doctrina en el texto de 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Estamos estudiando ese libro quizás para predicar, y llegamos a 2:15 y encontramos la palabra doctrina y decimos, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? No sé. Entonces vamos a hacer un estudio de la palabra doctrina. ¿Ok? ¿Listos? ¿Alguien quiere leer el texto?
Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces decimos, pero ¿qué quiere decir Pablo con doctrina allá? Vamos a ver. Primer paso, buscar en una concordancia todas las veces que la palabra aparece en la Biblia. Bueno, tengo una concordancia ahí para ustedes en el libro. Entonces ahí está la concordancia. Yo uso en español la concordancia greco-española del Nuevo Testamento, este libro acá. ¿Okay? Abro y encuentro en la página XXXIB, no sé, 34 o algo así. Yo encuentro la palabra doctrina. Pueden ver ahí, ¿no? La palabra doctrina. ¿Qué es lo que notan de la palabra doctrina en esta concordancia? ¿Qué notan? ¿Cómo? Ok, hay 5 palabras en griego que se traduce en español doctrina. Entonces todavía no hemos encontrado la palabra. Tenemos la palabra en español, pero no sabemos cuál es la palabra en griego, porque hay 5 posibilidades. Entonces, hay números acá. Un número dice 30, 17. Son las veces que la palabra aparece en español, ¿no? Esa palabra en griego. Hay números por el otro lado. Ese número por el otro lado es donde encontramos en la concordancia esa palabra en griego. ¿Ok? Lo que sabemos es que hay 5 posibilidades. Entonces tenemos que ver en todas esas páginas, 1172, 1169, etc. ¿Ok? Tenemos que ver si nuestra palabra, doctrina, o nuestro texto aparece. No vamos a hacer todo ese trabajo, yo voy a hacer el trabajo para ustedes. Aquí es la respuesta. Encontramos que la palabra 1169 es la palabra que aparece en 2 de Corintios, 2 de Tesalonicenses 2:15. ¿Ok? Yo hice el trabajo, ustedes, porque no iba a poner 5 páginas en el libro, cuesta demasiado para copiar, solamente eso, ¿ok? Lo que tienes que hacer, mi punto es esto, tú encuentras las 5 posibilidades, entonces tú, la primera dirá que tú tendrías que buscar la página 1172 y ver si 2 de Tesalonicenses aparece o no aparece. Entonces vas a la segunda palabra. Me equivoqué, no es la palabra 1169. La flecha no sé qué pasó, debe estar más abajo. Yo voy a Didascalía 1169, tampoco encuentro ahí. Entonces yo voy a la tercera, que es Paradoces, en 33:14, ahí está. Pero mira, solamente aparece 2 veces como doctrina. Entonces yo voy a 33:14 y ahí encuentro 2 de Tesalonicenses 2:15. ¿Ok? Ahí está. 3:3:1:4 tiene la lista de todos los pasajes y ahí encuentro mi texto. ¿Ok? ¿Estamos en qué página? 25. ¿Ok? Y encuentro mi pasaje. Ahora sé que la palabra en griego es la palabra paradoces. Esa es la palabra que yo quiero estudiar. Paradoces. No doctrina, no didascalía, no ninguna de las otras palabras, sino paradoces. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están perdidos? Digan la verdad. Ok, muy bien. Voy a volver, ¿ok? No quiero perder a nadie. Sí. Yo creo que todos nosotros no contamos con este tipo de concordancia, o sea que cada quien tiene una concordancia diferente. Más que todo, muchas veces yo veo que la gente utiliza esa primera concordancia que veo, pero nosotros, yo sé que muchos de nosotros utilizamos, si no
tenemos grupo Vine, Vine o Strong. Strong. Parker, también hay uno que Ajá, Parker. Sí, pero el proceso es igual. Es igual. Lo que quiero enseñar es el proceso. Es lo que me importa, que pueden captar el proceso. Ok, escuchen muy bien. Si no estoy comunicándome con claridad, digan algo. Estoy haciendo un estudio de 2 de Tesalonicenses 2:15. Leo el texto y encuentro la palabra doctrina y digo, yo no entiendo lo que significa doctrina. Yo quiero saber. ¿Qué hago? Voy a hacer un estudio de la palabra doctrina. Pero la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego. Entonces, lo que yo tengo que entender es cuál es la palabra en griego que mi versión de la Biblia traduce doctrina. Pero yo no hablo griego. Necesito una herramienta. Encuentro este libro o otra concordancia. Abro la concordancia buscando la palabra doctrina, porque es la palabra que aparece en 2 de Tesalonicenses 2:15. Y cuando yo abro el libro, encuentro esto, que dice doctrina. Todos pueden ver donde dice doctrina. ¿Ok? Y debajo de esto tiene 5 palabras, pero son palabras en griego. Yo no sé cuál de ellas es la palabra que Pablo utilizó en 2 de Tesalonicenses 2:15. No sé. Pero no importa que yo no sepa el griego, porque el libro me va a ayudar. Entonces, con estas 5 palabras, yo tengo que ver en la otra parte de la concordancia cuál es la palabra en griego que Pablo utilizó en 2 de Tesalonicenses 2:15. Entonces, tiene un número aquí. ¿Pueden ver? 172. ¿Todos pueden ver eso? Ok. Ese número significa, cada palabra es como un índice. Y cada palabra tiene un número para poder ubicarlo. Entonces, yo busco en la concordancia 11:11:72. Y me da una lista de las palabras en los pasajes, en la Biblia donde se usa esa primera palabra. Pero no encuentro mi pasaje. Entonces voy a la segunda palabra, didascalía, y busco la lista de palabras ahí, de pasajes ahí, y no encuentro mi texto. Entonces yo voy a la tercera palabra, paradoces. ¿Cuál es el número? Ok, 33:14. Yo busco en la concordancia y encuentro, ahí está la lista de pasajes, ahí aparece 2 de Tesalonicenses 2:15. Lo que yo sé ahora es que la palabra en griego que Pablo usa es esa palabra, y en este caso es paradoces. Ya sé cuál es la palabra en griego. No sé nada de griego, pero la concordancia me ayudó a ubicar la palabra en griego que es paradosos. Ahora, lo que tengo que hacer es estudiar cada pasaje donde la palabra paradosos aparece. ¿Cómo sé cuáles son esos pasajes? Porque aquí, en la concordancia donde dice 3:3:1:4, paradoces aparece 13 veces y hay 13 pasajes. ¿Ok? ¿Todos están conmigo? Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Yo tengo que analizar cada uno de esos 13 pasajes y tratar de discernir qué quiere decir doctrina o paradoces. ¿Ok? Pero yo no leo griego. Está bien, porque van a poner el texto en español. Y yo simplemente tengo que ver la palabra en negrita
es la palabra que se traduce, ¿no? Que era para doces. Y yo tengo que entender qué significa esa palabra. Entonces, ahí están los pasajes. Así están los 13 pasajes. Ahí están. Primer pasaje, Mateo 15:2. Traspasan ¿cuál es la traducción? Tradición. La palabra en griego para doces se traduce tradición en este texto. Voy al segundo, 15:3, 15:6, etcétera, etcétera. Y estudio todos los pasajes que están ahí. Ok. Entonces, paso 2, examinar todos los pasajes donde la palabra original aparece y escribir un resumen breve de su significado en cada pasaje. Ok, entonces, ustedes tienen en la página no sé qué, ok, la lista de todos los pasajes. El trabajo entonces es leer cada pasaje, tratando de discernir qué significa la palabra para doces, que se traduce con una palabra, ¿no? En la concordancia dice generalmente tradición. Ok, puesto que no tienen ahí los pasajes, mejor es tener abierta la página que tiene los textos, esta página, ¿no? Mientras es la página 25, 26, 27, no sé. 25, porque es la palabra en negrita, que es la palabra que se traduce o viene de para doces. O sea, para doces, la palabra en griego se traduce con la palabra en negrita. Entonces, vas a borrar la palabra ahí y tratar de discernir qué significa en este contexto. ¿Ok? Entonces, eso significa, tienes que cuidar el contexto, tienes que ver todo el contexto, decir, mira, yo noto acá algo. Vamos a ver el primer texto para... Ok. Ups. Ok, vamos a ver el primer texto. Dice Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición o el paradoces de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, algunas preguntas para que podamos hacer este trabajo. ¿Dirían ustedes que la palabra que se traduce de paradoces, la tradición, les parece un uso negativo o un uso positivo de la palabra? Nosotros tenemos la idea de que tradición siempre es mala, ¿no? No quiero que se fijen en la palabra tradición, sino en el contexto y lo que el autor está diciendo, porque la palabra no es tradición, es paradoces. La Biblia ha traducido la palabra tradición, pero no quiero que eso afecte como tú lees. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la paradoces de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, para estudiar esto, tienes que ver el contexto, qué es lo que está pasando aquí, y cómo se usa la palabra paradoces aquí. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Abran sus Biblias. Vamos a hacer el trabajo. Primera, Mateo 15:2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo,
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué tipo de clima es este encuentro? Una confrontación. Exactamente. Los fariseos, los líderes de los judíos, hacen una pregunta. ¿Por qué hacen la pregunta? Para probarlo. O sea, ellos están molestos con él. No entienden cómo ese hombre que dice que es rabí, maestro, puede comportarse en la forma que se está comportando. Entonces ellos hacen la pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La pregunta es una pregunta porque ellos quieren saber. O sea, ellos están diciendo, no entendemos, entonces, observen lo que está pasando aquí. Hagan comentarios. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la preocupación de ellos? Ok, no están comportándose como buenos judíos, ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hacen mal? Ok, quebrantan las tradiciones, otra palabra, no usen tradiciones, las enseñanzas, ¿de quiénes? ¿Qué dice? De los ancianos. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿el uso de paradoces acá es positivo o negativo? La situación, ¿positivo o negativo? Negativo. Ok. ¿Qué definición podemos poner acá? Más o menos. Para paradoces. ¿Qué significa paradoces acá en este texto? Tenemos que poner algo. ¿Ok? Enseñanza. ¿Ok? Costumbre. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que agregar algo para ampliar la idea. ¿Hay algo en el contexto que nos da una pista? Ok. Lo que tenemos que ver es si en otros contextos habla también de la enseñanza o las costumbres o las tradiciones de los ancianos. Porque ustedes dijeron que es un contexto negativo, ¿no? Jesús no está diciendo, todo está bien, no se preocupen, ¿no? Los fariseos no están diciendo, todo está bien, no, es un contexto negativo, digamos. Ok, segundo texto, verso 3. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra paradoces? Entonces, el mismo contexto, ¿no es cierto? Un contexto de conflicto. ¿Qué notan de lo que Jesús dice? ¿Cómo? Ok, contesta con una pregunta. ¿Qué más? Pero se refiere también a la misma tradición, diciéndoles que ellos también fallan a esas tradiciones porque las usan como les conviene. Ok. Porque, exacto, el hombre hace un poco de técnico que lo que dice que quebrante usted es el mandamiento de Dios, que eso es más importante que la tradición. Ok. Sigamos con ese punto. ¿Cuál es la relación entonces entre mandato de Dios y cuál es la otra opción? No tradición, paradoces. ¿Paradoces de qué? De los ancianos. Jesús, ¿cómo relaciona mandato de Dios y paradoces de los ancianos? ¿Cómo ve? ¿Ok? Son casi opuestos, ¿no es cierto?
Jesús dice, mandamiento de Dios, paradojas de los ancianos. ¿No es cierto? ¿Por qué ustedes ponen paradojas de los ancianos acá y el mandamiento de Dios acá? Es lo que Jesús está diciendo. Ok, entonces, ¿cómo debemos definir paradojas de los ancianos? Hasta este punto. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Negativo, es algo negativo. ¿Qué más? ¿Qué palabra podemos poner? Dijimos antes en 2, enseñanza o costumbre. ¿Está bien? ¿Hay algo más que queremos agregar o eso está bien? No tengan miedo, hermanos. La única forma de aprender es equivocarse. Entonces, ok, ellos están en falta porque, ¿por qué? ¿Qué hacen mal? Ok, ¿qué tiene más autoridad para ellos? Ok. Ok, entonces, la tradición o la paradosis de los ancianos, en alguna forma, no es igual al mandamiento de Dios, ¿no es cierto? No es igual. Pero para ellos tiene más autoridad. Ok, yo creo que costumbre es mejor que enseñanza. Es enseñanza, pero da un sentido negativo, ¿no? Ok, tercero, verso 6. Ya no, vamos a 5, no, a 4. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, ¿qué? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo usa paradojas acá? La misma cosa. Entonces, en este contexto de Mateo 15, es igual. Algo negativo, algo en contra o un contraste con el mandamiento de Dios y parece una costumbre de ellos, una enseñanza que está en... Ok, excelente. Ha quitado el lugar del mandamiento de Dios. Muy bien. Vamos a Marcos 7. Tres y 4, 5, 8 y 9 y 13. O sea, todo el contexto. Vamos a leer todo el Marcos 7. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la paradosis de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la paradosis de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas o como paradojas, creo que es, como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las paradojas de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra paradoces. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga a su padre y madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra paradoces que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ok, el contexto es el mismo, pero el autor es diferente. Entonces tenemos que analizar cada uso. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué notan? ¿Qué observan? Ok, parece todo igual, pero hay hay una diferencia, hay algo nuevo acá que se menciona, que no se ha mencionado, por ejemplo, en Mateo. Ok, da ejemplos, muy bien. Entonces son cosas más concretas. Hay otra cosa. La referencia que hace Isaías, que dice que viendo desear son poquitas como lo estaba escrito. Ok, muy bien. Entonces trae el Antiguo Testamento y muy fuerte habla de hipocresía. Otra cosa muy importante que todavía no mencionamos. Decía en Mateo que el contraste era mandamientos de Dios con ¿qué? Paradoces de los ancianos. ¿Qué dice en Marcos? Ok, pero ok, la tradición de ellos con los mandamientos, o sea, lo que Moisés enseñó, pero hay otro contraste. Ok, dejaron los mandamientos, pero eso es similar a lo que se dijo de los hombres. Ahora, esta vez, en vez de decir ancianos, Marcos dice de los hombres. Ahora, creo que es importante fijarnos en la palabra de los ancianos, de los hombres, porque da un sentido a la palabra paradoces. Cada vez que él ha usado o ancianos o hombres, ha dado un sentido muy negativo, ¿no es cierto? Costumbres de ustedes, de los hombres. Ok, seguimos. Vamos a terminar esto. Yo sé que pasó la hora, pero son muy engreídos, porque ayer y anteayer terminamos temprano. Entonces hoy tenemos hasta las 11. No. Ok, 1 de Corintios 11:2. 1 de Corintios 11:2. ¿Dónde está? Ok. Pablo dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las paradoces tal como os las entregué. Ok, la misma palabra, paradoces. ¿Cuál es el sentir acá? Es algo más positivo, ¿no es cierto? Y la palabra sería, ¿cómo podemos definirlo? ¿Sería costumbre? No. ¿Cuál sería una palabra más adecuada? Enseñanza. Las enseñanzas. Muy bien. Entonces el contexto es netamente positivo. Pablo está alabando a la gente
por su obediencia. Ok, Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Siempre positivo en Gálatas. Dice en 11, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. Pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las paradoces de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cómo? Ok, otra vez vuelve a lo negativo, ¿no? Pablo está hablando aquí, usa otra frase. Ok, los paradojas de mis padres, ¿no? Y los de los judíos, en otras palabras. Otra vez es un contexto negativo, de confrontación. Ok, Colosenses, casi terminamos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las paradojas de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es el contexto? Negativo. Es el mismo, ¿no?, que Gálatas, el mismo como Mateo y como Marcos. La idea es una idea negativa. ¿Y cuál es la frase que se usa? Paradojas. Ok, muy bien, ahí está otra vez. Dos textos más. Vamos a pasar 2 Tesalonicenses 2:15 porque es el texto que queremos entender. Primero, 2 Tesalonicenses 3:6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las paradojas que recibisteis de nosotros. Esta vez, ¿cómo es? Es positivo. ¿Cuál sería una palabra? Ok, enseñanza sería una palabra. Muy bien. Ahora, antes de ver el texto nuestro, tenemos que ver cuáles son las posibilidades de significado. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuántos significados básicamente hay en todos los textos que hemos visto? Dos. Básicamente hay dos. Uno que es... ¿Cuál? O costumbre, ¿ok? Algo negativo, costumbre. Y el otro significado, enseñanza, que es algo positivo. Ok, vamos a nuestro texto. 2 Tesalonicenses 2:15. Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened las paradojas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, tú tienes que analizar, pensando en todas las posibilidades, y hemos visto que solamente son dos, cuál de ellas cabe mejor acá. Y es el segundo, ¿no? Es algo positivo. La idea es de enseñanza. Ok. ¿Entienden el proceso más o menos? El proceso es, yo tengo que encontrar... ¿Ok? Hermano, ¿sí? Ok, excelente. Este proceso, el ejemplo que tuvimos era un ejemplo sencillo. No todos los ejemplos son sencillos. Mañana vamos a hacer una práctica, la primera cosa, y no va a ser tan sencillo. Ok,
Pero el proceso es lo importante. El proceso es simplemente esto. Yo tengo que encontrar cuál es la palabra en hebreo o griego que el autor utilizó. Y tengo que ver todas las veces que el autor utilizó esa palabra. Y tengo que analizar los contextos. Una cosa que si tuviéramos más tiempo podríamos, ¿no?, hacer una lista de todas las palabras vecinas, las palabras alrededor de la palabra paradosos y cómo influye. Y hemos visto, por ejemplo, paradosos de los ancianos, paradosos de los hombres, paradosos de los padres. 3 ejemplos de una frase que da un sentido negativo a paradosos. Y por todo el contexto vimos negativo. Pero cuando llegamos a los contextos positivos, dice 2 veces por lo menos, creo que quizás los 3, retener. ¿No? Es totalmente diferente el enfoque. Y ahí vemos que es algo positivo. Pero ese es el proceso. Cuando quieres hacer un estudio de una palabra, así es lo que tienes que hacer. Es, como decimos en Perú, un chambón. O sea, es un trabajo difícil. Pero mira, los beneficios de hacer este trabajo son increíbles. Mañana, si tenemos tiempo, vamos a estudiar la palabra carisma. La palabra que se traduce don espiritual. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes en cuanto a cómo se usa esa palabra. ¿Okay? Y creo que van a ver el fruto de esta clase de estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué están empacando? ¿Quieren ir a casa? Sí, hermano. Sí, exactamente. No solamente costumbres. La iglesia evangélica tiende a menospreciar las tradiciones. Entonces, por ejemplo, hablamos de la iglesia católica mal siempre, ¿no? Y decimos, oye, ellos están metidos en las tradiciones. La tradición es una cosa muy buena, cuando es una buena tradición. Tener tradiciones es una cosa hermosa, ¿no? Cuando nosotros fuimos a Perú, una cosa que notamos es que para el día de la resurrección, las iglesias no celebraban la resurrección. Para nosotros era una cosa muy extraña. Es el día más importante de toda la historia. Cristo resucitó y nadie celebraba. En mi país tenemos una tradición. Cuando toca lo que llamamos Easter, el día de la resurrección, tenemos una forma de vestirnos, tenemos ciertos hábitos, tenemos ciertas flores, la iglesia tiene cierto enfoque. Es tan linda esa tradición porque me hace pensar en ese momento tan especial. Pero cuando fuimos a Perú, o sea, feliz día de la resurrección. ¿Qué? ¿Qué cosa? O sea, no hubo una celebración. No sé cómo es acá, pero así era. Debe ser el día de celebración más importante en todo el calendario evangélico, porque estamos celebrando la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces hay tradiciones, la tradición de los escritos de los padres de la iglesia, ¿no? Los escritos de Agustín, de Clemente, de Ignacio. No leemos esas cosas, pero son escritos hermosos. ¿Por qué? Porque son los cristianos del segundo, tercer, cuarto siglo y vemos como ellos vivían su fe, ¿no?, en un mundo muy difícil. Entonces, yo creo que la iglesia evangélica es muy pobre cuando no agarra ciertas tradiciones. No queremos las tradiciones malas, pero las buenas. Sí, hermano. Sí, no, porque el tema es lo que hemos estado hablando, porque la palabra en sí no es el problema. Estamos hablando del contexto y lo que veíamos justamente era el contexto donde se estaba tomando el lugar de Dios. Entonces, el problema de la tradición en este caso Es por eso que tenemos una mala
percepción de tradición, porque lo que dice Jesús acá. Como los fariseos, o la palabra fariseo, que tiene una mala idea de los fariseos, porque Pero ellos eran los más piadosos del primer siglo. Eran los ejemplares de fidelidad a Dios, realmente. Pero nosotros los vemos como los malos de la historia. Porque Jesús estaba tratando de corregir algo de ellos, no diciendo que toda su vida era una desgracia. El problema es que ellos enfatizaban cosas, ¿no?, de una forma desequilibrada. Sí. Ok. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos